Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que nos honran con su sintonía. Damos gracias a Dios por el gran privilegio de estar una vez más presto para tratar de dilucidar unos temas de gran interés y que será de gran edificación para cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro director, Freddy Alejandro Fariña, quien está ahí en los controles, y a todo este vasto público de esta plataforma digital que ha llegado para quedarse, Colmena 7 TV. Le invitamos a escuchar cada uno de los programas que se transmiten por esta plataforma. Ahora con la nueva programación, nuevo programa de Noticias con Café, ¿verdad? Así que no se lo puede perder, es un toque de queda y cada programa que aquí se transmite tiene ese sello de calidad de los profesionales que lo transmiten, lo presentan por esta plataforma, por esta red. Así que muchas gracias a nuestros redevidentes, y hoy vamos a tratar un tema de gran importancia en el sentido de que trata de ese propósito eterno de Dios para con nosotros, de cómo ese propósito, aunque ha sido enigmático, y la Biblia lo ha presentado como un misterio, pero realmente Dios ha revelado muchos misterios y nos ha revelado ese plan, cómo se gestó allá en la eternidad. Hoy vamos a tratar sobre ese tema, no sin antes orar, dándole gracias a Dios porque Él nos ha concedido la gran oportunidad de dirigirnos a este público tan especial. Amante Padre, gracias Señor por tu misericordia. Una vez más venimos ante ti, nos postramos ante tu presencia. Mira los que nos están escuchando, los que nos están viendo, los que están, Señor, interiorizando cada una de las palabras y cada uno de los tópicos que se transmiten en esta plataforma digital. Sé tú, Dios mío, abriendo cada corazón, glorificándote como solo tú sabes hacerlo, tocando las vidas, Señor, de aquellos que nos escuchan. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 9. Vamos a estar leyendo posteriormente desde el 9 hasta el 11. Y de verdad que estos textos encierran una gran revelación, una gran información que nos permitirá ser edificados a la luz de las Escrituras. Dice así la palabra de Dios. Efesios 3, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Pues bien, amados, hoy estaremos tratando sobre los propósitos o el propósito eterno de Dios. Ese propósito eterno que está en las Escrituras, en la Biblia, es un propósito que, para entenderlo, no hay otro libro, no hay otro lugar, no hay otra referencia tan digna, tan eficaz como la Biblia misma. Porque la Biblia es el libro de los libros, es nuestro manual, es nuestro libro de texto. En el ámbito eclesiástico, es nuestro libro que nos permite poder entender las grandes revelaciones de Dios, las revelaciones que para muchos son misterios, son enigmas, pero otras en su misericordia a Dios le plujo revelarla. Y como ella misma muy bien dice en Hebreos 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir
partir el alma, las coyunturas, y discierne los tuétanos incluso, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nosotros, cuando vemos, amén, al apóstol Pablo que habla de eso, nos habla de espíritu, nos habla de alma, y es que el espíritu tiene una característica, y es que renace. Cuando una persona anda sin Dios, dice la Biblia que viviendo están muertos. Es decir, andan físicamente, pero su espíritu está muerto. Pero ya cuando viene al camino del Señor, y aún el Señor, sin ellos todavía ser un militante en la iglesia, pero Dios trabajando en sus vidas, opera de una forma tan especial que su espíritu renace y entonces tienen vida. Por eso dice la palabra que el que está en el Cristo Jesús es nueva criatura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sin embargo, el alma es diferente. El alma no nace, sino se renueva. El alma, somos usted y yo, es el asiento de las emociones. Todo lo que usted ha almacenado, el conocimiento, el intelecto, la voluntad, todo eso está en el alma. De manera que cuando nosotros somos renovados en el espíritu lo sabe ya, pero el alma necesita verlo, porque el alma utiliza los sentidos. De manera que es importante ver cómo opera esa dinámica, ¿verdad? Entonces, Dios ha tenido y ha presentado en las Escrituras lo que se pudiera denominar el consejo de Dios. No consejo en el sentido de aconsejar a alguien, sino ese consejo que tiene que ver con cuando se reúnen varias personas, un juez con varias personas a deliberar un tema, a analizar, a decidir. Hay un consejo, hay una reunión de personas facultadas para decidir algo. Y cuando entonces la Biblia habla del consejo, ¿a qué consejo se referirá? Es el consejo de la Trinidad. Amados hermanos, antes de nosotros existir aquí en la tierra, de hecho la Biblia así mismo lo dice, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había preestablecido esto que muchas de las cosas que íbamos a ver hoy en día, porque ya estaba en su plan, ya estaba escrita en su libro, en su consejo. Entonces nosotros somos parte de ese consejo, y lo que estamos viendo no escapa a esa realidad. Muchas veces creemos que lo que Dios ha empezado a hacer empieza en Génesis 1:1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también la Biblia habla de antes del principio. Antes del principio, dice, Dios estableció en su consejo. O sea que Efesios se va antes del principio. Efesios se va antes de Génesis. Mientras Génesis se limita a hablar de la creación aquí en la tierra, y la tierra misma, ¿verdad? El cosmos, lo visible, lo que la Biblia llama el cosmos, que es el mundo. Efesios se va antes. Efesios se va incluso antes de la creación de los ángeles. Efesios se va a ese momento donde ni siquiera trono existía, donde solamente existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted me dirá, ¿y qué hacían? Sin seres creados, el Padre se deleitaba en el Hijo. El Hijo se deleitaba en el Padre. El Padre se deleitaba en el Espíritu. Había una comunión tan gloriosa que solo con ellos tres se deleitaban solamente con tener la comunión. Cuando hablamos de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero posteriormente, en la creación, cuando Dios crea,
ya empieza a materializarse eso que Él creó. Dice en Efesios 3:9 cómo el Señor habla de que Él tenía un plan y luego ese plan empezó a materializarse. La Biblia enseña que toda la plenitud en el Espíritu nosotros la tenemos. Fíjese bien, la tenemos en el Espíritu, pero el alma necesita verla. En otras palabras, la tenemos en el Espíritu y la tenemos completa. Dice la Biblia que en Él somos completos en el amado. ¿Por qué? Porque no tenemos un poquito de Dios en el sentido de lo que Dios da, el Espíritu, porque dice que el Espíritu no se da por medida. O sea, no te da un pedazo, sino completamente. Es como el embarazo. Una mujer está o embarazada o no lo está. No está medio embarazada, sino completamente. Así es en el ámbito espiritual. Dios te da el Espíritu y completamente tú tienes al Espíritu en tu vida. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, Efesios 3:9 nos aporta, nos arroja luz sobre este particular porque nos habla de este gran misterio. Dice, primero sabemos que lo escribe el apóstol Pablo, es una carta que habla de la unidad, pero también de las armaduras de Dios, de manera que es un libro maravilloso, la carta de Efesios. Dice que Pablo recibió esta revelación. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, porque la gracia es un don inmerecido. Me fue dado yo diría, este regalo inmerecido. Dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. En otras palabras, algo que los ángeles no pueden, y dice que quisieran. Dice aquí el apóstol Pablo que él lo está haciendo, no solamente a los judíos como la mayoría lo hacían para el tiempo cuando él surge, sino un apóstol ya atípico, diferente a los demás. Ahora un apóstol que le habla a gente que aparentemente no estaba en el pacto, que estaban lejos, pero que ya Dios le dice, ustedes no están lejos, ustedes son parte de la ciudadanía de Dios, no se sientan advenedizos, no se sientan extranjeros, ustedes pertenecen al cuerpo de Cristo. Pablo le fue llamado a los gentiles y Pablo dice que es un gran privilegio. Entonces dice que ese privilegio consiste en anunciar a los gentiles el evangelio de las insondables significa que no se puede medir, de las insondables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Es decir, hay un misterio escondido que para muchos está oculto y que muchos ni siquiera creen. Todavía hay gente que dicen que cómo es posible que tenga que Cristo haber venido para morir por la humanidad. No lo entienden, les resulta imposible de admitir, inadmisible. Sin embargo, la Biblia lo establece como algo que teníamos que hacer nosotros por nosotros mismos. Sin embargo, Cristo, en eso se manifiesta el amor de Dios, dice Pablo, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no esperó que nos arrepintásemos, sino que muere antes de nosotros arrepentirnos para presentarnos la oferta que con creer en Él ya somos redimidos. Entonces dice, y de aclarar a todos cuál sea el plan. Hay un plan, hay un propósito, hay una idea que a Dios le ha surgido de salvar a la humanidad pese a la condición de incertidumbre en la que el hombre siempre ha vivido, porque la gente vive en una incertidumbre. La gente dice que en este país, pero creo que en todos los países hay algo de incertidumbre, hay otros quizás que más, pero hay gente que dicen, este país tal cosa,
y le ponen un mote. De aquí nadie, no hay superación. O creen que tienen que mudarse porque entienden que donde ellos están no pueden prosperar o no pueden materializar sus sueños. Pero la Biblia dice que hay un plan que no importa dónde usted esté, si pertenece al cuerpo de Cristo, ese propósito de Dios está destinado a cumplirse. No mi propósito, aleluya, porque ahora hay gente que le dicen a los demás, tu plan. Hay otro plan mayor que tu plan, el plan de Dios, el plan eterno, el plan que Él prefijó en el orden de los tiempos, antes de la creación, antes de que hubiera ser humano, angelical o ser vivo, entiéndase planta, entiéndase animal, había un plan establecido. Y ese plan, que es verdadero y que es eterno, Dios en su consejo lo establece, lo deliberó Él. No fue que alguien lo aconsejó, no fue que alguien le dijo, mira, tú deberías hacer tal y tal cosa, deberías de crear a personas, a seres humanos, para que hayan gente en la tierra. No, motus propio, Él mismo pensó, analizó deliberadamente, soberanamente, sin nadie obligarle ni presionarle para que lo haga. Él mismo, a Él le surge esa iniciativa de crear una comunidad, un pueblo que de manera libérrima, libre, le adore y le sirva. Muchos no lo entienden. Muchos han recibido los talentos, muchos han recibido los dones, muchos han recibido capacidades especiales y la usan, pero no la utilizan para Dios. Usted dirá, ¿cómo es posible que tales cantantes tengan esos dones, esos talentos tan encomiables, tan maravillosos? Sin embargo, Dios se lo ha dado. Uno dirá, ¿cómo va a ser? Pero ellos no lo utilizan para Dios. Sí, porque ellos no lo saben que fue Dios que se lo dio. Y muchos lo saben, pero no saben que para utilizarlo para Dios. Creen que para utilizarlo para otros fines. Entonces, aquí la Biblia establece que hay un plan, un propósito preestablecido. Dice la Biblia, para que llegara a materializarse en la dispensación de los tiempos. Es decir, hay una dispensación específica en la que ha de materializarse. Y esa palabra, dispensación, es importante tomarla en cuenta, porque esa palabra en su original lo que significa es la economía, como la economía de los pueblos. El país tiene la economía, que es los productos, todo lo que tiene que ver con la finanza, los productos y todo lo que se mueve en el orden de las finanzas. Pero para Dios, la economía es también la forma como Dios va a desarrollar ese plan. ¿Cómo lo va a desarrollar? Primero, dice que establece un plan. El versículo 9 dice, aclarar todos cuál sea el plan. ¿Por qué es necesario aclarar? ¿Por qué es necesario esclarecer? ¿Por qué es necesario que la gente pueda entender este plan? Porque el pueblo perece por falta de entendimiento y de conocimiento. Cuando una persona, por más que vaya a una iglesia, no entiende lo que la Biblia quiere decir o lo que Dios quiere para su vida, hermanos, empieza a perder su tiempo. Ustedes ven gente que van a la iglesia y brincan y saltan. Y cuando salen le dicen, ¿y de qué se habló? Y ¿sabe lo que dicen? No me acuerdo, no sé, pero el culto estuvo bueno. En otras palabras, no retienen, no asimilan, no llevan un lapicero para anotar, para aprender algo nuevo. Y esas iglesias así, lamentablemente, están destinadas a no crecer. Incluso la Biblia lo establece. Cantad a Jehová cántico nuevo. Aleluya. Su alabanza estará de continuo en tu boca. Hay personas que cantan las mismas canciones de 10, 15 años atrás. Están anquilosados, están momificados, están petrificados.
no avanzan, no entienden que Dios lo ha llamado a la renovación de su entendimiento y se han quedado en un estadio, como dicen popularmente, en un lugar y no quieren avanzar. El plan de Dios es dinámico. En otras palabras, avance, tiene una avanzada. Fíjate que a Cristo antes de venir mandó a Juan el Bautista una avanzada. Aleluya. Porque hay algo que te avisa qué es lo que viene. ¿Qué es la avanzada? Cuando el presidente va a un lugar, manda primero unos custodios adelante, la guardia, y están chequeando las calles. Si hay que quitar un carro de un parqueo o de un lugar mal parqueado, lo quitan para que cuando pase el presidente se despeje el camino. Así mismo fue Juan el Bautista. Dice que despejó el camino, preparó el camino del Señor. Entonces, hay personas que entienden que deben de quedarse sin preparar el camino del Señor, en lo que ellos, en su tradición, obnubilado, en la más abyecta condición. Entonces, este misterio estaba escondido. Incluso al principio fue muy mal entendido. Cada vez que nacía un ser relevante, de eminencia, de trascendencia, como por ejemplo Moisés, como por ejemplo Abraham, Samuel, muchos creían que era el Mesías. Si ustedes se fijan, cuando nace Moisés, mandan a matar a todos los niños, al igual que Jesús, porque pensaban que iba a destornarlo al rey. Y esos reyes que no aceptaban a otro ser, sino a ellos, otro Dios, pensaban que era el Mesías. Por lo tanto, siempre que había un ser de esta naturaleza, había una especie como de persecución. Entonces, Cristo nace y también recibe la misma persecución. Era un misterio porque ellos no sabían quién era, pero ya la Biblia lo establecía. La Biblia iba a decir en Belén de Judea, donde iba a nacer, y todas esas profecías, donde Isaías es el que más profecía da en la Biblia, por eso le llama al profeta mesiánico, o el quinto evangelio a Isaías, porque es el más prolífico en lo que tiene que ver con las profecías de Jesús. Entonces empieza Isaías a decir cómo iba a venir, dónde iba a venir, cómo iba a morir. Algunos huesos, sus huesos no serán quebrantados. Muchos detalles minuciosos, pormenorizados, donde ellos decían cómo Jesús iba a irrumpir en el escenario. Era un misterio, pero ya ese misterio se aclaró cuando Cristo vino. E incluso le preguntaron a Juan el Bautista, y Juan el Bautista en un momento dudó y también mandó a preguntarle a Jesús, pero ya él lo había dicho. Ya él había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero, él mismo no sabía, y el Padre le dice: sobre quien descienda la paloma, ese es. Cuando tú vayas a bautizar, porque Juan el Bautista, su nombre lo dice, bautizaba. Y cuando empieza a bautizar, me imagino que usted ha bautizado 100, todavía no era 200, 500, 1000. Y cuando llega un momento y ve esa paloma que desciende, ya no tiene duda. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nos llama mucho la atención que dice el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes de Dios crear al mundo, el Cordero estaba inmolado. Antes de la fundación del mundo, en el consejo de Dios, ya Dios lo había visto. Ya Dios lo había previsto en su presciencia, conocimiento previo de las cosas que habrán de ocurrir. Por lo tanto, y dice que nosotros estábamos en Él. De manera que si Él fue inmolado, nosotros fuimos inmolados con Él. Por eso Él llevó, amados amigos y hermanos que nos escuchan, tu maldad, mi maldad, todos nuestros pecados, todo lo que nos obstaculizaba para llegar al trono de Dios. Él pudo. Él
lo desterró, Él los removió y los quitó. No solamente los expió, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, que el método era expiar el pecado. No, aquí no era expiar, porque la palabra expiar es cubrir. Aquí es redimir, aquí es limpiar. Es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces dice, escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Aleluya. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces por eso dice en el versículo 11, conforme al propósito eterno. Hay un propósito eterno establecido que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dice el 13, por eso pido, dice el apóstol Pablo a manera de arenga, ¿verdad? Pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En otras palabras, hay un propósito eterno, hay un propósito preestablecido antes de la creación del mundo, pero que Dios le plujo revelarlo para que, conociendo, podamos acceder a Él. Donde Cristo mismo dice que tiene un lugar para nosotros, y luego dice, donde yo estoy, ustedes también estén. En otras palabras, no habla nada más de un futuro, habla de un lugar donde Él dice, donde yo estoy, ustedes estén, estarán o estén. O sea, habla de un futuro en cuanto a lo que va a preparar, que es las moradas, pero luego dice, los lugares, pero anteriormente había dicho, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ya eso no es futuro, y eso es presente. Ya las moradas están. Y hay un texto que dice desde antes de la fundación del mundo. Las moradas ya están, que son las casas. Morada es lugar donde se vive. Pero los lugares son donde se va a condicionar, lo que se va a condicionar, el área en esas casas para nosotros vivir. Eso es lo que fue el Señor a preparar. Los lugares. La gente cree que la morada. No. El texto dice en Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ya las moradas están. Entonces, y es tan sincero Jesús en lo que tiene que ver con expresar el plan y el propósito, que dice, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. En otras palabras, para que ustedes sean el centro de mi llamado, porque cuando Cristo llama, no todos vienen, sino ¿quiénes son los que vienen? Los que reflexionan, los inteligentes, los que recapacitan, los que entienden que sin Dios no hay nada, que separado de Él nada se puede hacer, que la vid y los pámpanos, si no están juntos, la vid, Cristo es la vid verdadera, y nosotros los pámpanos, todo pámpano que en Él no lleve fruto, entonces será quitado. Nosotros debemos estar siempre unidos a Cristo, porque así y solo así es que podemos dar fruto. De manera que sin Él no podemos hacer nada, y separados de Él somos menos que la nada. Nada podemos hacer. Entonces, hay un llamado, hay una arenga a que nosotros estemos siempre unidos a la vid. ¿A cuál vid? A la vid verdadera. Porque ahí parece que vid falsa, según lo que el texto dice, que no llegas tú a dar fruto. ¿Cuánta gente han creído en un fulano de tal, en un Juan de los Palotes, como se dice popularmente, que creen que van a resolver sus problemas, yendo a tal persona, y esa persona le dice, mira, tú ahora tienes que hacer tal rito,
tú tienes que hacer tal procesión, tú tienes que hacer tal sacrificio. Y cuando lo haces, sencillamente nada pasa. No, con Cristo es diferente. Cristo nunca ha fallado. Todo lo que se ha prometido de Cristo en su primera venida se cumplió. Y si se cumplió la primera venida, no hay por qué dudar de que se va a cumplir la segunda parte. Es decir, todo lo que Cristo ha prometido o se ha cumplido o está en proceso de cumplimiento. Porque Él lo ha prometido y dice la palabra de Dios, algo que debe movernos a la seguridad, llevarnos de la incertidumbre a la seguridad, donde dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En otras palabras, no hay sombra de duda, no hay ni un ápice de duda de que lo que Dios ha establecido se va a cumplir, porque la Biblia establece: el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse, que son las dos letras o las dos partes gramaticales que más pueden cambiar, más pequeñas, que pueden cambiar un sentido en una oración, una tilde o una jota. Nada de eso va a dejar de cumplirse. Imagínense si la Biblia está actualizada. Está más actualizada que el periódico que va a salir mañana. Y fíjese que todavía no ha salido. Es decir, que no perdemos el tiempo en confiar, en creer, en establecer nuestra base, nuestra esperanza en este libro que, como lo definió un autor, es el único libro vivo. El centro de lo que Cristo establece en su plan es precisamente el mismo, que Cristo es todo para lo cual el mundo fue creado, el todo en todos, para lo cual el mundo fue hecho, quien hizo al mundo. Y dice Filipenses 2:9 que en ese sentido todo el mundo confesará, para gloria de Dios Padre, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Para gloria de Dios Padre. Damos gracias al Señor. Damos gracias una vez más por su misericordia, y que estas palabras sobre el propósito eterno podamos de una u otra forma asimilar la gran bendición de que nosotros pertenezcamos a ese pueblo que, como dice la Biblia, que aunque antes no era pueblo, ahora no sois extranjero ni advenedizo, sino parte del cuerpo del Señor. Vamos a una pausa. Dios te bendiga. Esto es la palabra viva. No le cambies. Corporán Multiservice, donde encontrarás ropa, papelería, tienda y fotocopiadora. Corporán Multiservice. Estamos en la calle La Trinitaria, número 33, Cambita Garavitos, San Cristóbal. Teléfono 809-528-8941. En Corporán Multiservice encontrarás todo en papelería y mucho más. Amén, amados hermanos. Qué bueno es poder compartir este momento tan glorioso de la palabra de Dios. No sin antes recordarles, antes de terminar, pues esta librería que hay ya en San Cristóbal, ¿verdad?, es una referencia en lo que tiene que ver con las compras de Biblias, libros, materiales didácticos, términos eclesiásticos. También instrumentos musicales que no se quedan en ninguna de nuestras congregaciones. Pues ahí usted puede apersonarse a Librería Cristiana Pan de Vida. ¿Que dónde queda? En la calle Lejer con Jesús de Galíndez. Y ahí usted puede buscar esos libros. Amén. Y puede pues adquirirlos. En fin. Usted se va a gozar con nuestro hermano Alberto, quien de manera muy diferente con ese equipo allá lo va a atender. Así que ya ustedes saben, Librería Cristiana Pan de Vida, una librería que ha llegado para quedarse. Así que ya usted sabe el lugar donde debe comprar los libros para su congregación.
a la que usted pertenece. Bueno, amados hermanos, ya en la parte final, dándole gracias a Dios por el gran privilegio de su atención dispensada. Y será, Máximo Adames ha estado con ustedes, será hasta el próximo jueves, donde le deseamos muchas, pero muchas bendiciones y que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Colmena 7 TV.